De este modo ingresamos al ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 62 en que desarrollo el Antiguo Testamento y hemos visto, siempre conviene repasar, mucho más atrás, por supuesto, varios programas que introducen a la Biblia, a través de los cuales presenté a dónde íbamos a ingresar, qué conviene tener en cuenta. Luego entramos en los libros históricos, luego en los proféticos, hasta llegar a los libros sapienciales. Hace 25 programas que estoy tratando los libros sapienciales y hoy, dentro de los sapienciales, es el tercer programa dedicado al libro de la sabiduría. Por eso les recomiendo a todos los oyentes que tal vez no han escuchado los 61 programas previos, a ingresar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, para poder escuchar todo concatenado. Como dije desde el inicio, esto va a ser un viaje. Nos vamos a subir a una barca y vamos a ir deteniéndonos en distintos puertos. Y así conociendo todo lo más importante del Antiguo Testamento. Recuerden, Claudio Rizzo con doble Z, Teólogo, es mi canal de YouTube. Suscríbanse activando la campanita los que aún no lo han hecho. Muy bien, vamos a retomar entonces, hoy les decía en este tercer programa de la sabiduría, lo que hemos visto en el programa del anterior del miércoles, en el que me dediqué a tratar las cualidades de la sabiduría que aparecen en el libro Sabiduría 7, 22 al 23. Vamos a repasarlo. Para quienes pudieron no haberlo escuchado, sin embargo, me dediqué a explicar los distintos términos de lo que ahora simplemente voy a leer. En ella, en la sabiduría, hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. Es muy importante la descripción que he tratado en el programa anterior. Ven cómo se acumulan, digamos, los adjetivos para caracterizar a la sabiduría. Y luego el texto sigue diciendo en los versículos 24 al 26, siempre del capítulo 7. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es la exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ciertamente, el libro de la sabiduría no se contenta con darnos una descripción de lo que es la sabiduría personificada, sino que también presenta, digamos, una serie de instrucciones de carácter ético, de carácter moral. Cuando digo ético, acudo al pensamiento. La mente tiene que ordenarse según las palabras que la misma palabra de Dios nos está proponiendo.
y de carácter moral en cuanto a lo pragmático. Uno, según lo que va aprendiendo, tiene que vivir consecuentemente. Como es corriente en los escritos sapienciales, la idea siempre de los libros de la sabiduría es aportar enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Podemos citar como ejemplo un texto que se lee en la liturgia de uno de los domingos. Es una exhortación que la sabiduría dirige a los gobernantes. Todos dirán, Claudio, qué aplicable hoy siempre, diría. Esto está en el libro de la sabiduría en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Aquí juez, quiero aclararles, tiene un sentido frecuente en el Antiguo Testamento, donde juzgar significa hacer justicia. Entonces, cuando dice jueces, aprendan, se refiere a aquellos que hacen justicia, cómo deben hacer justicia. No propiamente a específicamente una autoridad, sino a todas las personas que practican la justicia, para saber por dónde orientarse con la justicia. Hay una justicia moral que todos tenemos que adoptar en la vida conforme al Evangelio del Señor, ¿verdad? Un modo de actuar. La palabra dice, presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley. Claro. Ustedes saben que hay pecados que son sociales y hay pecados que son individuales. Los pecados sociales son los peores porque atañen a un pueblo y uno ante Dios tiene que presentarse porque Dios es un rey justo, no es justiciero, Dios es justo. Observemos cómo sigue este capítulo. Ni han obrado según la voluntad de Dios. Esto de rendir cuentas a Dios, toda persona que tiene un poder sobre otros, es algo que hay que considerar muchísimo. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurra en falta. Porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Pesen entonces mis palabras, deséenlas,
búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Es un mensaje clarísimo. Después, más adelante, irá señalando este sabio cuáles son, digamos, las características del buen gobierno de la ciudad. Estos textos nos dan una idea, digamos, aproximada, si se quiere, de este libro particularmente sugestivo, porque, como les expliqué, el libro de la sabiduría supera la crisis de los sabios que vivieron en los libros que ya hemos tratado. Digo, es sugestivo. Se puede leer con relativa facilidad porque su lectura en general no ofrece mayores dificultades, como podemos ver. Ahora veremos cómo retoma el libro de la sabiduría los temas tradicionales que veníamos considerando en los encuentros anteriores. En el libro de Job recuerdan el problema del sufrimiento del inocente, el dolor del inocente. Es lo que pone en tela de juicio la justicia y la sabiduría con que Dios gobierna el universo. Pero cuando se trata de encontrar en el libro de Job el porqué del sufrimiento, el problema no se resuelve. El dolor es un constitutivo de la existencia humana y el sufrimiento es la experiencia del dolor. Como se trata en psicología o bien desde el punto de vista psicológico y espiritual, el dolor está siempre. Sin embargo, la intensidad del sufrimiento va disminuyendo a medida que una persona trabaja ese dolor. Transformar el dolor en otra cosa no existe. No seamos líricos. Cuando algunas personas dicen, el dolor lo transformo en tal cosa, el dolor no se transforma en nada. Esto tiene que quedar bien claro, porque si uno apoya esas teorías, está negando el dolor. Y lo peor que hay para la salud mental y espiritual de una persona es negar lo que es constitutivo de la existencia humana. Entonces, lo que sí se logra, sobre todo teoterapéuticamente, o sea, tratando el tema a la luz de la fe, cuanto más una persona crece en la fe, la intensidad del sufrimiento se va mitigando, porque la fe va ocupando un lugar en el dolor que a la persona le permite superar. Superar no significa erradicar definitivamente. Superar no significa no pasó nada. Superar significa restablecerse. Y si uno no se restablece, viene la pregunta ante el dolor, ¿cómo seguir adelante? ¿Me comprenden? Entonces, una y otra vez dejo claro, igualmente invito a escuchar en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, todo lo que expliqué sobre el libro de Job, al cual le dediqué varios programas. Simplemente, Dios apela al poder que puso de manifiesto en la creación, para mostrar que Él sí tiene una sabiduría insondable. Esa sabiduría se manifiesta en cada uno de los acontecimientos de la naturaleza. Se me ocurre, miremos el cielo, la tierra. Solamente cuando hablamos de estas dos dimensiones, lo ascensional y lo descensional, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra proclaman la sabiduría y el poder de Dios. Como sostuvo San Agustín en el siglo IV, la persona que no cree en Dios es porque tampoco tiene interés de que Dios exista.
uno ve lo que es el firmamento, o sea, todo lo que abarca el cielo, todo está bajo el cielo, nada está encima del cielo, solo Dios, que es el dueño de todo, el creador, el autor de la vida, el consumador de nuestra historia. Este concepto teológico que cada vez que tengo la oportunidad lo pongo de manifiesto para que lo tengamos muy presente siempre. Dios es eterno, presente, continuo. En Dios no hay pasado ni futuro. Por eso la carta a los Hebreos, cuando se refiere a Cristo el Señor, que es verdadero Dios, dice: Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre, porque la esencia de Dios es que es eterno, presente, continuo. ¿Me comprenden? Pero, digo, el cielo y la tierra, repito, proclaman la sabiduría y el poder de Dios. Entonces Job, abrumado por el testimonio de esa naturaleza que se mueve tan armónicamente bajo la mano del Creador, no tiene más remedio que aceptar el misterio de Dios, aunque no llega a comprender el porqué del sufrimiento. Ahora, el libro de la sabiduría que estamos tratando concretamente no va a resolver tampoco el problema, porque el problema del sufrimiento, como lo vamos a tratar más detenidamente a medida que vayamos avanzando, no tiene una respuesta racional. El sufrimiento es una realidad tremenda, a veces, que no se deja encerrar ni encuadrar en ningún sistema ni en ninguna explicación. Por eso los amigos de Job fracasan cuando quieren darle explicaciones teológicas. Nosotros sabemos, por, digamos así, porque expresan de algún modo las distintas experiencias, digamos, que muchas veces, frente a las personas que sufren, el saber compartir, incluso el saber compartir silenciosamente ese sufrimiento, es la mejor manera de hacerse presente. De nada vale dar explicaciones que en el fondo no explican nada, porque vuelvo a insistir, el sufrimiento como tal no tiene explicación. Por eso, lo ideal cuando alguien sufre, es sabiduría de Dios, es estar al lado del que sufre. Por eso mucha gente lo que agradece es la cercanía. La cercanía es muy significativa, porque potencia, la presencia potencia, es una frase que vengo repitiendo desde hace años, porque encuentro un gran contenido. Esto no significa que el hombre, ni mucho menos el cristiano, esté indefenso o pasivo y resignado frente a la realidad del sufrimiento. ¿Cómo aborda entonces a lo que quiero llegar el libro de la sabiduría este problema, retomando en parte la tradición y en parte dando un paso más adelante? Bueno, el libro de la sabiduría, por lo pronto, toma en cuenta la realidad del sufrimiento y en particular la realidad del sufrimiento del inocente, pero añade un elemento nuevo, porque en este nuevo contexto cultural, la vida y el destino del hombre no se van a agotar dentro de los límites de este mundo. Por primera vez, repito, por primera vez encontramos aquí la idea de la inmortalidad. Estamos en el Antiguo Testamento, por lo tanto el Señor todavía no había venido a la tierra, el Señor Jesús. Pero repito algo que no quisiera que pase de largo. Por primera vez
encontramos en este libro de la sabiduría la idea de la inmortalidad. Y consiguientemente, claro, la idea de una vida más allá de la muerte. En ese sentido, el libro de la sabiduría da un paso más y comienza ya a superar la crisis. Una crisis que se había planteado en el pueblo tan agudamente en los libros, como recordarán, que vimos del Eclesiastés y el libro de Job, pero cuyas resoluciones no resultaban satisfactorias. Entonces, vamos a ver el texto más importante. Es uno de los escritos poéticos y al mismo tiempo conceptualmente más característico de este libro. Aquí vamos a encontrar que aparece la confrontación. Lo voy anticipando un poco mirando el reloj porque me estoy acercando al final del bloque. La confrontación de dos modos de vida. El estilo de vida que caracteriza a los impíos y el estilo de vida que caracteriza a los justos. Dado el horario, prefiero empezar a tratarlo el miércoles que viene aquí en el programa. Estoy utilizando el mismo lenguaje que emplea la Biblia. En el año 2024 usamos otros términos, pero no se asusten. Yo soy fiel a la enseñanza, como debo ser. En la Biblia se habla de los impíos, y ya les voy a explicar a quiénes se llama impíos y quiénes son los justos. La palabra impío, voy adelantando algo, significa no piadoso, o sea, las personas que no aceptan el bien. Y los justos son las personas santas, las personas que sí van por el camino del bien. Por eso a San José, en el Evangelio de Mateo, que está dirigido a los judíos, se utiliza el término José, hombre justo, o sea, hombre santo. Al estar dirigido a un auditorio judío de que se convertían al cristianismo, se utilizan los mismos términos del Antiguo Testamento. En vez de decir un hombre santo, se dice de San José, al inicio del Evangelio, de San Mateo, repito, un hombre justo. Entonces, lo dejo para el próximo encuentro. Voy a describir la filosofía de los impíos y luego me voy a referir también a los justos, que es este planteo muy importante respecto de la continuidad de la vida más allá de la muerte. Como siempre, ingresen a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, para volver a escuchar la formación y todos los programas, los 62 programas que hasta hoy estoy haciendo sobre el Antiguo Testamento.